El doctor Jorge Zavala. Doctor, muy buenos días, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Quisiera comenzar con usted, aprovechando su larga experiencia, que nos señale cuáles son las aberraciones jurídicas que quedan sentadas después del proceso de Diario El Universo. El presidente de la Corte Nacional, de la sala que lleva el caso en la Corte Nacional de Justicia, el señor Merino, manifestó que el proceso y todas las decisiones quedan sentadas, se hizo jurisprudencia. ¿Qué opinión le merece eso? Bien, buenos días, Janet, y gracias por la oportunidad. Hay que aclarar varias cosas. Punto uno, hay una remisión o perdón que hay que aclarar que solamente es del cumplimiento de la pena y del cumplimiento de la condena de daños y perjuicios. Nada más. Eso significa que la sentencia sigue siendo eficaz. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que queda declarado que es delito en el Ecuador opinar, o sea, una condena a la libre expresión. Segundo, queda sentado y queda firme de que responsables y delincuentes han sido los que fueron condenados. Eso queda firme. Y eso sigue teniendo efectos. Esto es, por ejemplo, para efectos de reincidencia. Si se cometiese otro delito, esta sentencia tiene plena eficacia para calificar de reincidente el que lo vuelve a cometer. Entonces la sentencia tiene efectos jurídicos excepto en el cumplimiento de la pena y de daños y perjuicios. Por eso, perdón sin olvido. Queda condenada la libertad de prensa. Por eso, condenada la libertad de prensa en el Ecuador, que es el efecto principal de la sentencia. Y como la Corte Interamericana lo que pretende proteger es ese derecho, como lo dice en su medida cautelar, como es eso lo que pretende, la libertad de expresión, y está condenada en el Ecuador actualmente y condenada por sentencia firme, la Corte Interamericana se verá obligada a mantener la medida cautelar en primer lugar y en segundo lugar a anular esa sentencia, pero ya por efectos del fallo judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta aquí esa primera explicación. Pero doctor, una consulta, las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era para evitar que la sentencia se lleve a cabo, se aplique. Ya anulada la sentencia, no tendría razón de ser esas medidas cautelares. No, Janet, aquí discrepamos, me explico mejor. El objetivo de la medida cautelar es que los efectos de la sentencia, dice textualmente, se suspendan de inmediato a efectos de precautelar el derecho de libertad de expresión. El derecho de libertad de expresión, no la libertad de los señores Pérez. No es el eje central de la medida cautelar eso, ni de la preocupación de la Comisión Interamericana, no es eso, es la libertad de expresión. Y como la sentencia condena y califica de injuria y lo pone como delito el opinar, ese efecto no ha sido suspendido, ese efecto no ha sido anulado, ese efecto no ha sido revocado. Le toca a la Corte Nacional de Justicia, que no lo ha hecho, mandó a archivar sin hacerlo, respetar esa medida cautelar, acatarla y dictar un auto por el cual se diga que la eficacia de la sentencia queda suspendida hasta que la Corte Interamericana resuelva lo definitivo. Pero ha hecho todo lo contrario, porque ha dicho que lo absuelto no se borra, hace jurisprudencia. Evidentemente, ahí está la primera desacato del Estado ecuatoriano vía Poder Judicial a la medida cautelar solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Ecuador comenzó a caer en lo que se llama la infracción por desobediencia de sus obligaciones internacionales. Tomando en cuenta la opinión que usted acaba de dar, entonces el juicio a nivel internacional o el proceso a nivel internacional debería continuar hasta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dé su opinión, digamos, final sobre lo que ocurre en el Ecuador, no solamente alrededor del caso del Universo, sino con otros casos y también las consecuencias que esta sentencia podría tener sobre la libertad de expresión de aquí en adelante. Bien dicho, Janet. Eso significa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, frente a la demanda que está presentada, se ve obligada a seguir todo el proceso para en sentencia reparar el daño que hizo el Estado ecuatoriano, y se repara el daño que hizo el Estado ecuatoriano a la libertad de expresión, anulando esa sentencia. En el momento en que queda anulada la sentencia, en ese momento la libertad de expresión del Ecuador dejó de estar condenada. Es así la figura como debe plantearse, y por lo tanto en el Ecuador lo que ha habido es perdón a la pena
pero no ha habido en ninguna circunstancia ninguna revocatoria a la condena que la libertad de expresión ha tenido en el Ecuador por 3 malhadadas sentencias. En todo este proceso, pues el canciller de la República por fin ha manifestado la decisión del Gobierno Nacional de invitar, en este caso, a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Diana Shelton, para que venga a constatar aquí in situ cómo está la libertad de expresión en nuestro país. Algo que asambleístas y desde otros sectores también preocupados por la libertad de expresión se pidió hace algunos meses, cuando pues se veía venir esta sentencia en contra de Diario El Universo. ¿Servirá de algo esta invitación que ahora tardíamente se le hace a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Se verá como una buena señal o cómo lo ve usted? Vea, Janet, yo creo que el canciller Patiño está muy mal asesorado. ¿Cómo es posible que invite precisamente a la comisión a que observe que en el Ecuador hay un delito flagrante contra la libertad de expresión mientras viva los efectos de esa sentencia? Basta la sentencia. Basta que no se haya suspendido los efectos de la sentencia, basta que no se haya respetado la medida cautelar y basta la sentencia, la condena a la libertad de expresión para evidenciarle al mundo que en el Ecuador está siendo condenada y está condenada la libertad de expresión. ¿Para qué invitarla? Basta que la sentencia sea leída y cualquier ser humano se da cuenta cuál es el efecto de esa sentencia y en consecuencia que están siendo violados y vulnerados el derecho a la libre expresión en el Ecuador. Si no se trata de que no haya señales al aire, no se trata de que no hayan matado a los periodistas, no se trata de eso, se trata que el Ecuador entero sabe que opinar contra el presidente de la República es delito. Y eso es condenar la libertad de expresión. La audiencia que está prevista para el 28 de marzo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se va a llevar a cabo. Tanto así que tengo conocimiento que algunos funcionarios del gobierno han viajado de parte de la Secretaría de Comunicación hasta Washington, entendemos, para preparar esa presentación del gobierno nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál debería ser el papel del gobierno ecuatoriano como para tratar de reparar los daños causados, sobre todo a la imagen del país a nivel internacional? Aquí hay dos fases que no se están llevando, no se están midiendo con justa prudencia. Uno es el papel del Ejecutivo en este rol que juega, y el otro es el de la función judicial, sino que como estamos acostumbrados a decir que el presidente maneja el Poder Judicial, lo confundimos. Pero en estricto derecho lo que hay que decir es qué espera la Corte Nacional de Justicia para, en la autonomía e independencia de su función, dictar la providencia en que acata la medida cautelar dictada. Eso lo tiene que hacer el Poder Judicial, no por orden del presidente, no por disposición de nadie, sino porque tiene que respetar la obligación internacional de hacerlo. Eso es lo que no se ha hecho. Por lo tanto, no le voy a endilgar al presidente de la República esa responsabilidad. Es de la Corte Nacional de Justicia. En estos escritos que se están presentando los abogados del Universo para aclaración y ampliación, se debe pedir la ampliación precisamente en este punto. Esto es que me imagino que lo van a hacer. Señores jueces, dicten la medida por la cual se suspende hasta el 28 de marzo los efectos de esta sentencia para acatar la obligación internacional del Ecuador con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Doctor, pero ya han sido negados los pedidos de la defensa del Universo de ampliación del recurso. Si han sido negados, entonces la Corte Nacional, el Poder Judicial ecuatoriano, conjuntamente con el Poder Ejecutivo, han generado una infracción a las obligaciones internacionales de las cuales será responsable el Estado ecuatoriano, lo cual significa cada uno de nosotros, que nos tocarán pagar vía impuestos todos los daños que se han ocasionado económicamente a los sindicatos y al Diario El Universo, y adicionalmente los jueces tendrán que repetir de su propio bolsillo cuando salga la sentencia en que anula esta malhadada sentencia de la Corte Nacional de Justicia. ¿Usted ya prevé entonces un desenlace negativo para el Ecuador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Realmente hay pocas esperanzas, toda vez que el canciller Patiño ha manifestado que ha entregado una carta de 27 páginas en respuesta a la solicitud de medidas cautelares, y también que le hará saber a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el contenido de una nota sobre las violaciones y los errores que la Comisión estaría cometiendo de acuerdo al pensamiento del régimen. ¿Perderemos a nivel internacional, doctor? Vea, Janet, no seamos ciegos, ya perdimos. No hay un país en el mundo, ni siquiera Bélgica, que haya estado de acuerdo con esta sentencia. Si usted me nombra un país en el mundo, uno, que esté de acuerdo con la sentencia, estuviera dudando. Pero si el auditorio universal
dice que esta sentencia es una desfachatez de conculcación de derechos fundamentales. ¿Cómo podemos aspirar con seriedad a que el Ecuador sea absuelto de esta flagrante violación? Seamos serios, seamos responsables. Aquí no se trata de ganar o perder, se trata de la imagen del Ecuador histórica, que ya ha sido mancillada en suficiente. Por eso que yo dije en alguna ocasión, el presidente lo que ha dicho es perdón para que me perdonen, porque todo lo que le ha hecho al Ecuador, este juicio realmente nos deja a nivel de hilacha de basurero frente al mundo, y eso no podemos permitir los ecuatorianos. Doctor, también quisiera recoger su opinión sobre el juicio a los dos periodistas que escribieron el libro del Gran Hermano. Allí también ellos quedan ya como mentirosos, como culpables, señalados como periodistas después de haber escrito un libro en donde citaron lo que Fabricio Correa dijo. A todas estas, el señor Fabricio Correa sigue caminando, como él mismo dice, como Johnny Walker por el país, sin que nadie le diga nada. Yo hago una pregunta sobre respecto a estos distinguidos periodistas. ¿Cómo es posible que poner en un libro una investigación que se confronta con lo que sabemos todos ya a estas alturas, no solamente por el libro, sino por otras versiones, juicios y todo lo que ha habido? ¿Cómo es posible, repito, que se condene por injuria al que evidencia un hecho? Y si se evidencia un hecho, ese hecho, la interpretación de ese hecho queda a criterio de cada cual. Esa es la libertad de opinión. Sobre los hechos usted opina una cosa y yo opino otra. Pero no puede ser que los hechos condenen a los dos autores porque opinan de los hechos en forma distinta a lo que opina el presidente. Entonces eso es conculcar la libertad de expresión. Olvidémonos de las personas. Acordémonos de lo que está en juego, y lo que está en juego en el Ecuador es un derecho fundamental, trascendental para todos. El derecho que nos diferencia de los animales, el comunicarnos, el expresarnos, el opinar, el razonar, el discernir, el arguir. Eso es lo que está en juego. Eso es lo que nos quieren conculcar a base de un poder judicial que deja mucho que desear en la defensa de los derechos constitucionales. Pero ahora, y por último, digamos, el diario El Universo tiene la oportunidad de a nivel internacional pues de esclarecer su posición o los hechos y de alguna manera restablecer su imagen. Pero a los dos periodistas, ¿qué alternativas tendrían para poder recuperar su buen nombre? Lo único que le queda a esos periodistas es ganar el juicio en segunda instancia por una alternativa, o la Comisión Interamericana igualmente, por una sola simple razón. Ya El Universo fue reivindicado cuando publicaron el mismo artículo que se dice injurioso en todos los periódicos del mundo. En ese momento reivindicaron al Universo en imagen internacional. Ahí quedó reivindicado. Pero en el caso de los periodistas, la única forma es el propio pueblo ecuatoriano que les dé su respaldo e internacionalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aclarándonos pues varios puntos sobre el futuro de esta decisión presidencial. Le agradezco muchísimo, que tenga un buen día.